Seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, todos los domingos, cuando nos congregamos todos los domingos, celebramos la resurrección de Cristo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Después de que Cristo resucitó, ellos apartaron el primer domingo, el primer día de la semana, domingo, para celebrar la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que venimos a hacer. Yo estaba predicando sobre el libro de Esther, pero voy a hacer un paréntesis aquí y vamos a predicar hoy, seguir hablando de ese glorioso día de resurrección. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 24. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Todos estos pasajes son muy conocidos, cada año los meditamos en ellos, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordarlos. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a pedirle al Señor en oración que bendiga su palabra y podamos sacarle juguito a estos pasajes. Oremos. Señor, te damos gracias por este día en que nos levantamos tempranito para venir a adorarte, Señor, recordando ese día glorioso cuando tú resucitaste de los muertos al tercer día, tal como lo habías dicho. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibirla y no ser oidores solamente de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra, porque de otra forma, Señor, tu palabra queda en corazones vacíos. Padre, ayúdanos a reflexionar en este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Te damos gracias por tu ayuda, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda a entender. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén y amén. Creo que otras veces había contado esta historia, pero a los que no la han oído todavía, voy a empezar me gusta empezar y pensar en esta ilustración en el día de la resurrección. Era el 27 de febrero de 1991. La señora Ruth Dillow estaba en su casa. De repente el teléfono sonó. Eran noticias del Pentágono. Su hijo Clayton había caminado en un terreno minado. Murió. No pudieron juntar sus restos. Ella se enfermó.
no quería comer, solo quería llorar por su hijo, que ya nunca volvería a casa y nunca lo volvería a ver. Tres días después, Ruth Dillow recibió otra llamada telefónica. Estas son las palabras que escuchó. Mamá, estoy vivo. Al principio, Ruth no podía creer lo que oía, pero era la voz de su hijo. Luego empezó a brincar y a reír de gozo y de tanta alegría que había en su corazón, que inundó su corazón. Y por supuesto volvió a disfrutar de la vida. Esto es una historia de la vida real, ¿verdad? De un soldado norteamericano que creyeron que estaba muerto, le dijeron a su mamá la noticia, pero después era un error, él estaba vivo. Hermanos, este día todos los cristianos del mundo celebramos en una forma especial la más grande verdad histórica que tenemos los cristianos, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya Lester nos predicó en la mañana sobre el propósito, la misión, ¿verdad?, que el resucitado nos ha dado. Pero es lo que estamos aquí contentos, estamos gozosos. Sí, nuestro Dios no está muerto, Cristo está vivo, Cristo vive. Los musulmanes dicen con gran orgullo que les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mahoma. Aquí está. Ellos presentan los restos de Mahoma. Los budistas dicen nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda. Aquí está, y la muestran. Los chinos, ellos dicen aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio, y lo presentan. Pero solamente los cristianos, hermanos, podemos mostrar al mundo la tumba de Jesucristo diciendo, como dijeron los ángeles a estas mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Qué gran noticia, qué buena noticia para sus discípulos en ese momento, las mujeres y todos los cristianos del mundo. No está aquí, ha resucitado. Ahora, nosotros oímos hablar de la resurrección de Jesús todos los domingos, etcétera. Nosotros ya tenemos las historias de Jesús muy conocidas. Y a veces hasta nos volvemos indiferentes a estas noticias. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que reflexionemos qué podemos obtener nosotros de la tumba vacía, de esa tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo. ¿En qué me afecta como cristiano este tema de la resurrección de Jesucristo? Y voy a poner tres, hay mucho más, ¿verdad?, que podemos reflexionar, pero tres enseñanzas que nos ayudan en nuestra vida cristiana. En primer lugar, hermanos, la resurrección de Jesucristo nos hace tener mucha confianza en la Biblia, ¿verdad?, en las Escrituras, que muchos
desprecian este libro, no saben el tesoro que tenemos, ¿verdad?, en este libro, y muchos la menosprecian, ¿verdad? Como cristianos, muchos la menosprecian y muchos no cristianos ni siquiera hablan de ella. Pero nosotros, por la resurrección de Jesucristo, podemos tener una gran confianza en la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Al principio, durante y al final de su ministerio, Jesucristo anunció que sería apresado. Él siempre lo dijo claramente: yo voy a ser arrestado por los líderes religiosos de la época. También anunció que lo iban a matar, lo iban a crucificar y que resucitaría al tercer día. Y eso se lo dijo a los discípulos varias veces en los diferentes evangelios que leemos. Mucha gente se molestó con esas palabras cuando Jesús decía esto. Otros no lo entendían, no entendían estas palabras, y aún otros pensaban que Jesucristo estaba loco. También dijo que él había venido del cielo. Dijo que él era más que un profeta. Dijo que él era el Dios encarnado. Felipe, cuando se encontró con Jesús, le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no sabes todavía quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. También Jesucristo, hermanos, sorprendió a la gente cuando él proclamaba que él era el único camino a la vida eterna. Juan 11, 25, 26 dice: aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por estas afirmaciones de Jesús, hermanos, y otras, debemos concluir que lo que él dijo o era cierto o era mentira. Tenemos tres opciones, dice un autor: o él era mentiroso, o él era un loco, o era el Señor realmente. Los cristianos tenemos muchas evidencias, hermanos. Hay mucha evidencia en las Escrituras, en la historia, para creer en Cristo como Dios y Señor nuestro. Pero la prueba más contundente es la resurrección. Fue su resurrección. Como leímos en 1 Corintios 15, ¿verdad? Si él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Seríamos los más dignos de conmiseración. Estaríamos locos creyendo en alguien como Jesús si no hubiera resucitado. Un día como hoy, el cuerpo de Jesucristo había desaparecido de su tumba. No estaba vacía. Y nadie pudo mostrar el cuerpo de Jesús para contradecir a los discípulos que proclamaban su resurrección. ¿Cuántas personas en ese tiempo, hermanos, los más poderosos de aquella época, hubieran estado muy felices si hubieran podido mostrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para probar que la proclamación de los apóstoles
en cuanto a la resurrección de Jesucristo era una vil mentira. Pero no pudieron. Su cuerpo no estaba en la tumba. Nunca pudieron encontrarlo porque la resurrección fue un hecho real. Fue un hecho cierto. Cuando la noticia de que el cuerpo de Jesús de Nazaret ha desaparecido de la tumba circuló por toda la ciudad y los alrededores de Jerusalén, todos esos alrededores, surgieron varias hipótesis que ustedes ya las conocen, pero vamos a hacer un poco de apologética. Ahora dice, primera hipótesis, sus discípulos se lo robaron. Segunda hipótesis, las autoridades judías y romanas se lo robaron. Tercera hipótesis, Jesucristo no murió realmente. Y una cuarta hipótesis es que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. La primera, hermanos, sus discípulos lo robaron. Esa versión fue la que los líderes religiosos de la época, en combinación con las autoridades romanas, hicieron circular. No, el cuerpo es que simplemente se lo robaron. Pero realmente, hermanos, ustedes piensan que los apóstoles tenían el valor para realizar eso, para realizar ese hurto, ese robo, esa hazaña. Tenían la capacidad para enfrentarse a soldados romanos armados, fuertes y entrenados para la guerra. ¿Ustedes creen que ellos podían hacer eso, enfrentarse a esos soldados? No, hermanos. Los discípulos que Jesucristo escogió, los vemos en los evangelios, al principio no eran tan audaces, ni eran tan astutos para llevar a cabo esa proeza. Recuerden que en la crucifixión de Jesucristo, solo uno se atrevió a aparecer públicamente, su apóstol amado Juan. Los otros 10 apóstoles tal vez estaban debajo de la cama temblando de miedo. Era terrible lo que había pasado, habían arrestado a su maestro, seguramente nos van a perseguir a nosotros también. Nunca se presentaron tampoco a sepultar el cuerpo de su maestro. Y eso que habían prometido, amarlo y seguirlo hasta la muerte. Recuerdan, Pedro y todos esos, las promesas, jamás te dejaremos, Señor. Y ellos ni siquiera fueron a su sepultura. Cuando las mujeres, como leímos ahora, se presentaron para informarles de la resurrección a los discípulos, ellos estaban encerrados en un lugar secreto y con las puertas seguramente a doble llave y con una palanca trancada. Además, los discípulos ni entendían, hermanos, ni creían hasta ese momento en la resurrección de Jesucristo, aunque Él se los había dicho muchas veces. Vean el versículo 16 de Marcos 9 al 11, dice, cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ella fue y lo hizo saber a los discípulos que estaban tristes y llorando, y no le creyeron. Dice la Escritura, está en Marcos 16, 9 al 11. No le creyeron. La mujer llegó y les dijo, el Señor ha resucitado. Eso no es cierto. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que cambió a estos discípulos cobardes, temerosos, en hombres valientes? ¿Qué fue lo que los cambió?
Recordemos que todos ellos murieron como mártires después, torturados por anunciar la resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que los cambió? ¿Qué pasó ahí? Simplemente la resurrección los cambió. Cuando vieron a Jesucristo resucitado. Cuando les amenazaban, después de haber visto la resurrección, cuando les amenazaban, niega a Jesús de Nazaret o morirás. Ya no veían ellos tras la tumba ningún terror ni incógnita. Ahora tras la tumba lo que ellos veían es a Jesucristo, fuente de la vida eterna. Esto, hermanos, cambió sus vidas. Si los apóstoles hubieran tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado las torturas ni la muerte por una mentira. No lo hubieran hecho. Así que la primera opción, los discípulos robaron el cuerpo de Jesucristo, descartada. No puede ser. La otra versión o hipótesis, las autoridades judías y romanas robaron el cuerpo. Esta hipótesis se elimina simplemente con la siguiente pregunta: ¿cuál sería su motivo para robarlo? Tanto los romanos como los judíos lo que anhelaban era aplastar el cristianismo desde sus inicios, y robar el cuerpo de Jesucristo más bien iba a aumentar la credibilidad de los cristianos. Eso nunca lo iban a hacer. No era lógico que iban a robarse el cuerpo de Jesús. Más bien era en contra de ellos. La tercera hipótesis, Cristo no murió realmente. No sé si han oído del modalismo, ¿verdad? Que Cristo realmente no murió físicamente. Pero en el siglo XVIII, alguien con el consejo de Satanás asombró al mundo con esta teoría. Dijeron que Jesucristo no murió, sino que solo se desmayó y en su tumba se recuperó, ya después se recuperó y salió para fundar el cristianismo. Esa teoría ganó muchos adeptos en Europa en ese tiempo. Pero esta teoría solo la creen los ingenuos. La crucifixión hace, no sé si vieron las películas, ¿verdad? Hace que al respirar, el respirar sea una actividad que requería de mucho esfuerzo, ¿verdad? Ellos estaban colgando del madero y les costaba mucho respirar. Si un crucificado se desmayase, obviamente moría, iba a morir de asfixia. Ellos tenían que, con los pies, ¿verdad?, empujarse un poco para poder respirar, ¿verdad? Si se desmayaban, morían. Si fuera cierto que Jesucristo se desmayó, duró desmayado desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Sin respirar era imposible. Ahora, supongamos que estaba desmayado, pero ¿recuerdan la lanza? Una lanza fue incrustada en su pecho, atravesó pulmones y el corazón, y eso causó que saliera agua y sangre. Y seguiría desmayado así, ¿verdad? No calza eso. Por último, hermanos, Jesucristo realmente resucitó para que tengamos seguridad de nuestra salvación.
Las mayores evidencias, hermanos, de la resurrección son la tumba vacía. 10 apariciones a los discípulos y su presencia actual en medio de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros, en cada creyente, sabe en su corazón que Cristo vive. Él vive en mi corazón. Él vive en nuestros corazones. Por eso el cristianismo no ha sido eliminado, aunque lo han intentado muchas veces. Por el contrario, el cristianismo no solo ha sobrevivido, sino que ha eliminado a todos sus oponentes y seguirá haciéndolo, hermanos. Seguirá haciéndolo. Bueno, ok, ahora creo en la resurrección de Jesucristo. ¿Y de qué me sirve a mí esto? ¿De qué me sirve? Bueno, hermanos, usted puede empezar hoy una nueva vida en Cristo. Me explico, si hasta ahora su vida la puede usted clasificar, cuando usted ve su vida como cristiano, la puede clasificar como un fracaso en agradar a Dios, mi fe es débil, estoy más en el mundo que en el reino de Dios. Si piensa que no ha llevado fruto como debiera para su gloria, pensar en la resurrección de Jesucristo hoy, hermanos, nos da una nueva oportunidad para levantarnos con el poder de la resurrección de Jesucristo. Nos da una nueva oportunidad. Nuestros errores y fracasos anteriores por servir a Dios y a nuestro prójimo pueden ser borrados. Ahora podemos tener una nueva oportunidad para servir al Señor. Hermanos, yo siento que nosotros como cristianos no tenemos ese fervor, nos falta ese fervor, esa pasión por Jesucristo y su reino. Estamos muy cómodos en este mundo, viviendo nuestras vidas. En Romanos 6:4 dice el apóstol Pablo, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Jesucristo resucitado, hermanos, es el único que nos da poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Nos dará poder también para dejar cualquier adicción, cualquier vicio, el orgullo, el rencor, la mentira y los ataques de ansiedad que pueden tener las personas hoy en día. Jesús es la respuesta a eso. Pablo escribió de nuevo en Romanos 8, 10 y 11, lo que estaba predicando el hermano Kim. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo, hermanos, pudo contra la muerte, podrá contra nuestra mentira, contra nuestro rencor, contra nuestro egoísmo, contra nuestro orgullo, contra nuestra pasividad como cristianos. El apóstol dijo que antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. La resurrección, hermanos, si usted
medita bien en esto, le dará ese poder para servir a Cristo, para ubicarse. Nosotros como cristianos muchas veces estamos desubicados, hermanos. Estamos más en el mundo que en las cosas del reino de Dios. Y no es que diga que no tenemos que trabajar, esforzarnos, etcétera, etcétera. Pero eso es primero para nosotros que el reino de Dios. Y de ahí, hermanos, nuestra poco poder para transformar el mundo, para hacer luz y sal en el mundo. Por último, hermanos, Jesucristo resucitado nos da una firme esperanza en la hora de nuestra muerte. Eso es otro tema, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar cuando muera mi ser querido? Mi esposa, mi hijo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué sucede cuando morimos? Cuando muere un cristiano. ¿Nos extinguimos como una flama que se apaga solamente? Los ruselistas, conocidos como los testigos de Jehová, eso enseñan, que simplemente nos apagamos. Morimos y dejamos de existir. Pero Jesucristo, hermanos, estuvo muerto físicamente, muerto y resucitó. Él es el primero en resucitar a una vida gloriosa. Y lo mismo sucederá a los que creemos en Él. En 1 Corintios 15:20, que leímos ahora, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces podemos gritar como Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Ya la muerte no es o no debe ser para nosotros algo tan traumático. Para mí el morir es ganancia, decía el apóstol. Es que estamos tan apegados aquí, hermanos, aquí, que nadie quiere morirse, no queremos morirnos. No podemos ver, ¿verdad?, la gloria que nos espera. Y le tenemos mucho miedo muchas veces a la muerte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La señora Dillow, Ruth Dillow, se llenó de mucha alegría cuando supo que su hijo estaba vivo. Mamá, estoy vivo. Las mujeres que llegaron a la tumba de Jesús, después de asustarse un poco, corrieron a dar la buena noticia a los apóstoles, miedosos. Y los apóstoles se llenaron de valor y predicaron al Cristo crucificado y resucitado por todo el imperio romano, hasta ofrendar sus vidas por causa del evangelio. Y nosotros, hermanos, ¿cuál será nuestra reacción al volver hoy a meditar y saber que nuestro Salvador vive, que tenemos un Cristo vivo? ¿Cuál será nuestra reacción? Quiere el Señor, hermanos, que al escuchar este mensaje en esta mañana, nuestras vidas cambien.
en lugar de hombres y mujeres temerosos, tímidos, que muchas veces nos da vergüenza hablar de Cristo delante de los hombres. Quiere el Señor, hermanos, que nos llene de valor como llenó de valor a sus discípulos. Que nuestros corazones se llenen de deseos de dar la buena noticia, como las mujeres fueron a compartir la buena noticia, y que cumplamos el propósito para el cual, recuerdan, el hermano Lester habló de misión y propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Cristo nos salvó? ¿Por qué ahora somos parte de ese pueblo del pacto? Salvados para una misión. Quiera Dios que cumplamos el propósito para el cual fuimos salvados. Dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. No esconder nuestro cristianismo, nuestra fe, sino que nos llenemos, hermanos, de valor, de audacia, ¿verdad? Fuera vergüenza, fuera temor, y que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la reflexión, Señor, en tu palabra de ese maravilloso evento de la resurrección de Jesucristo. Dios, te pedimos, Padre, que podamos meditar en esto y que nuestras vidas sean transformadas por la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.